Muy buenos compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Os traemos Viticulture de Jamie Stegmaier, Alan Moon y en modo solitario creado por Morten Monrad Petersen, de los Petersen de toda la vida. Juego de Stonemaier Games, creadores también de Sai, de Euphoria. 2 a 6 jugadores con reglas también para un solo jugador, partidas que duran 90 minutillos, no cosas así. Traída a España por Maldito Games. Cremita lúdica. Vamos a verlo. Pues nada más solo vamos a ver lo que nos trae este Viticulture de Jamie Stegmaier y Alan Stone con un modo en solitario llamado Automa, hecho por Morten Monrad Petersen, de los Petersen de toda la vida. Deciros básicamente que Viticulture es un juego del año 2013 y esta es la edición esencial. ¿Qué quiere decir eso? Que había un Viticulture básico. A ese Viticulture básico le sacaron una expansión llamada Tuscany. Pues este Viticulture edición esencial que ha sacado Maldito Games es el original, con una serie de módulos que tenía Tuscany, elegidos personalmente por Su Majestad Uwe Rosenberg. Entonces ha dado lugar a esta edición esencial, es decir, es el básico más algunas de esos módulos de expansión que traía la expansión original llamada Tuscany. Pues vamos a ver lo que trae. Primero, ved el cajonago, la hermosura de cajón. Advertiros que lo que vais a ver aquí no es exactamente lo que venía en la versión original del juego. El inserto lo he tuneado yo. Así que lo primero que nos encontramos es una guía de referencia. Una guía rápida, muy bien hecha, muy bien explicada. Viene solo una, pero bueno, tampoco hace falta mucho, pero el juego no es muy complicado, la verdad. Unas instrucciones perfectamente explicadas y perfectamente detalladas, con muchísimos dibujitos, hechos para lerdos como yo. Y al final nos encontraremos cómo se juega en solitario, cómo funciona el modo Automa. Ahora, tipos de cartas. Cascoporro de cartas. Tenemos 4 tipos de cartas distintas de las pequeñas. Estos serán los visitantes de invierno, estos serán los visitantes de verano. Enseñadlo por el este lado y ahora os explicaré en qué consiste cada una. Aquí veis los visitantes de verano. Aquí tenemos los pedidos, que ahora explicaré en qué consiste este lado de las cartas, los puntos de victoria, el valor residual, los tipos de vino que necesitamos y las plantaciones, que indicará aquí el tipo de uva que vamos a tener cuando cosechemos esta plantación. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos los terrenos donde vamos a ir plantando, que tienen 2 caras. Tienen esta, que es la de donde se puede plantar, y tiene esta que obtendremos dinero en la venta del mismo. Podemos volver a comprarlo y lo ponemos de este lado. Pues tenemos de 5, de 6 y de 7. Después, el inicio del juego estará marcado por estas cartas, que son los papas y las mamas. El inicio del juego será simétrico y tendremos que coger cada uno, se le repartirán 2 cartas a cada jugador, una de papa y una de mama, y cogerá lo que nos indique en este lado. Tan sencillo como eso. Estas son las cartas de Automa, el modo solitario. Si jugamos a más de un jugador, este montón de cartas no se utilizará. Ahora, entramos en todo el tokenamen que trae esto, que trae un huevo de token. Obviamente, recordaros que esta caja no viene. Como el juego es para 6 jugadores, todo esto será lo que tiene cada uno de los 6 jugadores. Ahora os explicaré, os sacaré un color y os explicaré en qué consiste cada uno de esos tokens. Tenemos un token de jugador inicial, que será este de aquí. Tenemos un token de trabajador temporal, que es este de aquí. Tendremos los cristales que marcarán los valores de las uvas y de los vinos. Tenemos monedas de 1, tenemos monedas de 2 y tenemos monedas de 5. Esto es básicamente lo que trae en cuanto a token. Ya habéis visto que cascoporro de token. Tenemos unos tableros individuales, que son estos de aquí, que los tenemos en portugués y los tenemos en español. Así que voy a enseñaros este lado que es el español. Ahora explicaré en qué consiste cada una de las partes que tiene el tablero. Y después tenemos un tablerete, como este vienen 6, uno para cada jugador. Y después tenemos el tablerete grande, hermoso, digno, una verdadera berraca de tablero, que es este de aquí. Que ahora os explicaré en qué consiste cada una de las partes que tiene. Tiene una estación de verano, una estación de invierno, un hueco para poner las cartas, un resumen de la ronda, el tras de puntuación. Pues básicamente, y el orden de turno. Esto es básicamente todo lo que trae este Viticulture. Os monto el tablero, os pongo un tablero individual y vamos a ver cómo funciona esta pasada de juego. Pues ya tenemos aquí montado todo el setup inicial del tablero común, que es este de aquí, y lo que haremos será poner en los respectivos huecos pues los mazos de cartas. Barajaremos cada uno de los mazos y aquí pondremos los de plantaciones, que este es el hueco de los descartes, visitante de verano, hueco de descarte, pedido, hueco de descarte y visitante de invierno, hueco de descarte. Una vez que hayamos hecho esto, a cada jugador se le repartirán todos los tokens de su color respectivo. Aquí he sacado el amarillo a modo de ejemplo, porque el amarillo es con el que juego yo siempre, por cierto. Se le darán los tableros a cada uno, se le dará un tablero de los viñedos, que se puede poner o por el lado en español o por el lado en portugués, ya lo que te dé más coraje, y se le darán, para saber cuáles son sus recursos iniciales de manera simétrica, un papa y una mama, y cogeremos los recursos que nos indique aquí. Ahora lo explicaré un poco más profundamente. Por último,
se le repartirán las zonas de plantación, que son 3, una de 5, una de 6, una de 7, a cada jugador que pondrá dentro de su tablero de viñedo, concretamente aquí arriba, en estos 3 huequecitos de aquí. Pues una vez que tenemos hecho ya esto, voy a explicaros las distintas partes que tiene el tablero común. El tablero común tiene un track de puntuación, que será este de aquí. Empezaremos en el 0 y lo que tendremos que conseguir es, a través de la explotación de los distintos viñedos que tenemos y a través de conseguir distintos vinos y venderlos, llegar a 20 puntos. La partida acabará conforme alguien llegue a 20 puntos. Se terminará el turno en curso y el que tenga la mayor puntuación será el que habrá ganado la partida. Eso es en cuanto a este track de puntuación. Aquí tenemos el track de orden de turno. Cada uno de los 7 huecos que tenemos aquí nos dará un beneficio, y siendo que el jugador que se ponga más arriba en el track recibirá un beneficio menor, dependiendo de lo que le convenga en ese turno, pero irá antes en poner acciones dentro del tablero principal. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta parte que se refiere a el turno del verano. El juego son rondas, una serie de rondas sucesivas, hasta que alguien llegue al 20, como os he dicho, y lo que hará será 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En cada una de ellas haremos una cosa distinta. Pues esta será la estación de primavera. Colocaremos el orden de turno para saber cómo se van a poner en orden los jugadores, tanto en la fase de verano como en la fase de invierno. Y tenemos ya distintos huecos. Cada uno de estos huecos sirve para su estación correspondiente y sirve para conseguir lo que indique el edificio concreto. Este será hacer un tour y ganar 2 monedas, este será construir una estructura, este será plantar, este será comprar y vender un terreno o vender una uva, este será jugar una carta de visitante de verano, este será robar una carta de pedido. Es decir, toda una serie de elementos que vamos a ir a través de la colocación de los trabajadores. Tenemos aquí el indicador de turno, un resumen de la ronda que viene perfectamente para la partida. Tenemos aquí, por último, ya este track, que es el track de valor residual, que cuando completéis los pedidos lo que tenéis que hacer es poner uno de los tokens que tenemos aquí para conseguir unos beneficios adicionales al inicio de la siguiente ronda, concretamente más Pastuki. Pues esto es básicamente lo que trae este tablero principal. ¿Qué nos encontramos dentro del tablero individual? El tablero de viñedo, que es este de aquí, se divide en las siguientes partes. Cada una de ellas irá asociado a los distintos tokens que van a recibir todos los jugadores, y ya os explico ambas cosas sobre la marcha. El tablero individual se divide en la zona de emparrado, que es esta de aquí. Fijaros qué token más bonito. Pues cuando construyamos la zona de emparrado, lo pondremos aquí en esta zona del juego. Tendremos la zona de riego. La zona de riego es esta de aquí. Tenemos el tokencito, cuando lo construimos, la ponemos en esta zona de juego. Tenemos el yugo, la zona de yugo, que es esta de aquí. El yugo es este tokencito de aquí. Pues cuando construyamos el yugo, lo pondremos en esta zona de juego. Seguimos, el molino. El molino está aquí. Fijaros qué cosa más bonita de molino. Pues el molino, cuando lo construimos, se vendrá a esta zona de juego. La casa de campo. Pues la casa de campo es este token de aquí y lo colocaremos en esta zona cuando la hayamos construido. La sala de catas, que es esto de aquí, la portería esta, y la ponemos en esta zona de juego. Y ya nos quedan las 2 bodegas, que son estas dos, que son la mediana, que colocaremos aquí, y la grande, que colocaremos aquí. Siempre que las hayamos construido. ¿Qué más token tenemos? Tenemos el token de valor residual, que es este de aquí, que empezará en el 0 en el tablero común e irá avanzando conforme vayamos completando pedidos para conseguir monedas adicionales al inicio del siguiente turno. Este token va a ser el indicador de nuestra puntuación, que al principio de la partida se colocará en inicio. Estos son todos los trabajadores que tenemos que diferenciarlos en 2. Tenemos el trabajador normal, que es este de aquí, y tenemos el grande, que el grande sirve para una acción adicional, como ahora os explicaré. Y por último tenemos el gallo, que será en la fase de primavera el que marque el orden del turno. Pues todo esto es lo que trae el juego en cuanto a tablero personal y en cuanto a tablero común. Os monto un poquito ya el setup definitivo y vemos cómo va. Pues cada jugador ya tiene su carta de papa, su carta de mama, sus 3 terrenos para poder construir de 5, 6, 7, su tablero individual de viñedo, y comenzará la partida con lo que indiquen las cartas de papa y mama. Ahora, lo primero será elegir el jugador inicial. Se cogerán todos los gallos, se pondrán en la mano de un jugador y este dejará caer uno. Ese será el jugador inicial, que recibirá el token de emparrado de aquí, de estas uvitas tan graciosas que tenemos aquí. Pues una vez que eso lo recibe, lo que hacemos ya es empezar las rondas. Las rondas, como os he dicho, se dividen en un número indeterminado de ellas hasta que alguien llegue al 20 y acabe la partida. Y en cada una de ellas tendremos que seguir el orden de este track que nos marcamos aquí, que lo explica todo perfectamente. Colocamos el trabajador temporal en el número 7. Y lo primero será, comenzando por el jugador que tenga las uvas, hacer el orden de turno, elegir el orden de turno. Cada jugador cogerá su gallo y elegirá una acción. Esta acción marcará el orden y recibirá lo que indique
al lado del numerito correspondiente. Es decir, si yo pongo en el 3, recibiré una carta de pedido. Si yo me pongo en el 2, recibiré una carta de plantación. Si yo pongo en el 4, recibiré una moneda. Si pongo en el 5, robaré o un visitante de verano o un visitante de invierno. Si me pongo en el 6, recibiré un punto adicional de la partida. Si me pongo en el 7, cogeré este trabajador temporal que lo utilizaré para ese turno correspondiente, para esa estación, para ese año completo, formado por las 4 estaciones. Cada ronda se llama año y está formado por cada una de las estaciones que tenemos aquí. Pues tan sencillo como esto es marcar el orden del turno. Esto es la fase de primavera. Una vez que ya todos los jugadores hayan elegido el orden de turno, entraríamos en la fase de verano. La fase de verano ya es la colocación de trabajadores stricto sensu, y podremos colocar tantos trabajadores al inicio de la partida como marquen nuestras cartas de papá y mamá. En este caso, este jugador tendrá uno grande y tendrá o un pequeño y 3 monedas, 2 trabajadores de estos, de los pequeños, tendrá 2 cartas de las verdes, que son de plantación, y un pedido. Pues lo que hará en la fase de verano, comenzando por el jugador que más arriba está en el track del gallo, lo que hará será empezar a poner trabajadores en la estación de verano. La parte de la estación de verano es esta de aquí y se divide en las siguientes acciones. Esta es construir una estructura, esto es hacer un tour, esto es robar, esto es vender al menos una uva o comprar o vender un terreno, esto es plantar y esto es jugar una carta de visitante de verano. Como veis, tiene 3 huecos cada una de esas acciones, siendo que la de en medio siempre tiene algo adicional. Pues ese adicional, dependiendo del número de jugadores, vamos a poder hacerlo o no. Es decir, a 2 jugadores solo podremos colocar en el primero de los huecos, lo que quiere decir que nunca podremos obtener lo que indica el segundo de los huecos. A partir de 3 jugadores, es decir, 3 y 4 jugadores, colocaremos aquí y aquí, aquí y aquí, aquí y aquí, es decir, meteremos el segundo de los 3 espacios disponibles, y a 5 o 6 jugadores utilizaremos los 3. Pues independientemente del número de jugadores, siempre que sea más de 2 obviamente, cuando podamos utilizar el hueco de en medio conforme acabo de explicar, el jugador que vaya por orden de turno podrá elegir el hueco en el que pone un trabajador, siendo que el hueco en el que nos pongamos será excluyente para el resto de jugadores sucesivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo aquí, nadie puede hacer ahora un tour, ganar 2 monedas y aparte recibir el beneficio adicional que tendrá aquí. Me pondré aquí, el siguiente jugador lo que podrá hacer, imaginemos que es el jugador verde, lo que hará será a 5 jugadores, que se pueden utilizar los 3 huecos, pues se podrá poner aquí o aquí, pero ya no se podrá poner en la zona central. Si se quiere poner, hay 3 trabajadores, imaginemos que esto está así. ¿Para qué sirve el trabajador grande? El trabajador grande sirve para ocupar un hueco que ya está por completo ocupado por el resto de jugadores, pero nunca recibirás el beneficio del hueco de en medio. Entonces, si esto está así, imaginad, no se puede colocar un cuarto trabajador en esa zona. Si colocamos el grande, sí se puede, en este caso el jugador amarillo, haría un tour y ganaría 2 monedas que cogería de la reserva general de este montoncito de aquí. Pues así es como funciona la colocación de los distintos trabajadores. ¿Qué es cada una de las zonas? Pues hacer un tour es ganar 2 monedas. Si nos ponemos en este hueco, ganaremos una adicional. Construir una estructura, pues nos tendremos que venir a nuestra tablero individual y lo que haremos será pagar los costes que nos indique cada una de las estructuras que he enseñado de los distintos tokens. Por ejemplo, si quiero construir el molino, tengo que pagar 5 monedas que nos indica aquí. Y desde ese momento empezaré a tener el beneficio que me indica ese molino. Ahora os explicaré un poco más detalladamente cuando lleguemos al tablero individual. Esa es la construcción de estructuras. ¿Qué más podemos hacer? Vender al menos una uva o comprar o vender un terreno. Es decir, cuando tengamos uvas aquí, podremos venderlas al precio que nos indica en esta zona. Ahora, cuando explique también el tablero individual, veremos cómo funciona esa acción. Plantar. Pues dentro de nuestro tablero individual, como tendremos terrenos de estos, lo que haremos será ponerlos aquí arriba en cualquiera de los 3 huecos, en el de 5, en el de 6 y en el de 7, donde podamos permitirnoslo. Robar una carta verde, tan sencillo como robar una carta de plantación. Si cogemos la acción adicional, robamos 2. Plantar, la verde quiere decir que plantas una y plantas otra, es decir, plantarías 2 si recibes la bonificación. Comprar o vender un terreno, la acción adicional, la bonificación, es recibir un punto de victoria. Y esta amarilla es jugar 2 cartas amarillas. Si pones en este hueco o en este hueco, solo jugarás una carta amarilla, un visitante de verano. El número de jugadores, de personajes que coloques, de trabajadores que coloques en ese turno, es decir, en esta parte del turno, en la estación de verano, te vincula para la siguiente parte del juego, que es la estación de invierno, pasado el otoño. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 3 trabajadores y el grande, y pongo uno aquí, por ejemplo, uno aquí, y uno aquí, y uno aquí,
ya no tendré trabajadores para cuando llegue la estación de invierno. Entonces tenéis que gestionar porque los trabajadores que tengáis para el año entero los tendréis que dividir entre cuántos trabajadores ponéis en verano y cuántos trabajadores ponéis en invierno. Imaginemos que este jugador ha cogido y ha puesto a este aquí y a este aquí, porque ha jugado una carta amarilla y porque ha robado una verde. Modo 2 jugadores. Imaginemos que no juega con las bonificaciones. Pasamos a la siguiente estación. Cuando un jugador dice que no quiere jugar más, lo que hace es que pasa y mueve el gallo hacia el otro lado. Cuando todos los jugadores han hecho lo mismo, han movido el gallo para este lado, entramos en la fase de otoño. La fase de otoño es robar una carta de visitante. La carta de visitante puede robar o una de verano o una de invierno y se jugarán en los respectivos turnos. Es decir, si quieres jugar una carta amarilla, tiene que ser en la estación de verano, utilizando esta casilla. Si quieres jugar una de invierno, tiene que ser en esta casilla, en la fase de invierno, en la estación de invierno. ¿Cómo funciona la estación de invierno? Pues una vez que ya ha terminado la de otoño, que hemos cogido una carta de visitante, ya sea de verano o de invierno, entramos en la fase de invierno, que es exactamente igual, pero con acciones distintas a la del verano. Colocamos trabajadores en los distintos huecos. Dependiendo del número de jugadores que tengamos, podremos colocar en una casilla o podremos colocar incluso en la central, siendo que podremos elegir la que queramos dependiendo del número de jugadores. Una vez que hemos hecho eso, recibimos inmediatamente el beneficio que nos dé y cuando ya no nos queden más trabajadores, no tenemos más narices que pasar. Imaginemos que me pongo aquí, imaginemos que me pongo aquí. Pues ya se habrá terminado mi turno. Cuando me vuelva a tocar de nuevo, no tengo otra que pasar y esperar al final de año. ¿Qué hace cada una de las acciones de invierno? Pues esta lo que hará será robar una carta de pedido, recibiendo una carta adicional en caso de que te pongas aquí. Esta jugarás una carta de visitante de invierno, siendo que si te pones aquí podrás jugar una adicional. Esto será cosechar un terreno, que ahora os lo explicaré en el tablero individual. Esto será producir hasta 2 fichas de vino, que ahora lo explicaré en el tablero individual. Si nos ponemos en la zona de bonificación, recibiremos un +1, es decir, cosechamos un terreno, cosechamos 2. ¿Producimos hasta 2 fichas de vino? Pues hacemos la acción 2 veces. Esta es pagar 4 monedas para formar a un trabajador, que cuando formamos un trabajador, imaginemos que nos ponemos aquí. Yo pago mis 4 monedas, es como en agrícola, es decir, el trabajador se viene aquí, no lo tenemos inmediatamente, sino que tenemos que esperar al año siguiente para poder utilizar a este trabajador. Y si nos ponemos en esta casilla, lo que recibiremos es una bonificación de +1, que quiere decir que en lugar de pagar 4 monedas nos costará 3. Completar un pedido es terminar uno de los pedidos que tenemos aquí de lo que tengamos en nuestro tablero individual producido como vino. Cada pedido trae unos requisitos, pues cuando los cumplimos nos ponemos aquí y recibimos la bonificación que nos indique la carta de pedido. Si nos ponemos aquí, aparte de esa bonificación, recibiremos un punto adicional. Y cuando terminemos las cartas de pedido, lo que haremos será mover el track de valor residual. Común a las estaciones hay un hueco, que es este de aquí, que es simplemente ganar una monedilla. Se supone que es para los trabajadores que nos sobren y no podamos colocar en ningún lado, pues para que no se queden muertos de risa, los colocamos aquí y recibiremos una monedilla por cada uno de ellos que pongamos en esta zona de juego. Pues esto básicamente lo que trae el tablero en cuanto a las 4 estaciones. Cuando ya hemos terminado la cuarta estación, que es la de invierno, y hemos colocado todos los trabajadores, entramos en el final de año. El final de año se divide en envejecer las uvas y vinos, que ahora lo explicaré en el tablero individual, retirar a todos los trabajadores y volvernos a nuestra zona de juego, cobrar los pagos residuales, que será donde se encuentra el token aquí en esta zona de juego del valor residual, que os recuerdo que es este de aquí, esta especie de cantarillo, y descartamos las cartas para quedarnos hasta 7. Nos quedaremos con 7 cartas como máximo, y ya el jugador inicial rotará en el sentido de la aguja del reloj, es decir, esta uvilla de aquí se la dará al siguiente jugador en el sentido de la aguja del reloj, que será el primero en poner gallo y sucesivamente se irán poniendo los jugadores en las distintas zonas de gallo, que marcará el orden del siguiente turno, que empezará por la primavera, verano, otoño, invierno, así respectivamente. Así es como funciona el tablero común a este Viticulture. Vamos a ver cómo funciona el tablero individual. Imaginemos que a este jugador, al inicio de la partida, entre su carta de papa y su carta de mama, las dos le han dicho que tiene que coger 3 monedas, el grande y 3 trabajadores, y una carta de pedido, que sería esta de aquí, y una carta de plantación. Pues este sería el setup inicial para ese jugador. El dinero se pone fuera, los trabajadores se ponen en el hueco de trabajadores disponibles, junto con el grande, y las cartas se vendrían a la mano, que recordad que al final del turno solo puedes tener un máximo de 7. Aparte, recibiría los 3 terrenos que se pondrían de esta zona, porque lo dice así el tablero individual, y serían el de 5, el de 6 y el de 7, y se ponen por esta cara la que no pone vendido. Ahora, explicaros cómo funciona el tema de las uvas. El tema de las uvas y de los vinos funciona del siguiente modo. Cuando yo hago una plantación y hago una cosecha, cogeré tantas uvas como me indique la cosecha correspondiente dentro de la carta. En este caso, imaginemos que cosecho 3 uvas tintas, pues colocaría un toquecito de esto de cristal precioso encima del número 3.
Si hago una plantación y se repite el número, es decir, ya tengo ocupado el hueco de 3 uvas de color tinto, tendré que colocar en el hueco inmediatamente inferior. Así respectivamente, en este caso colocaría en el 2. Exactamente igual para la uva blanca. Si cosecho un terreno que tiene 2 uvas blancas, pues colocaría aquí en esta zona. Eso es cosechar, es decir, de las distintas plantaciones que vamos a tener en nuestros terrenos, obtener las uvas correspondientes y llevarlas en cristalitos a nuestra zona de uvas. Como veis, tiene hasta el 9. No existe ninguna limitación en cuanto podemos tener de huecos. Es decir, si tengo este de 3, pues este de 6, este de 9, no necesito ninguna estructura adicional para poder llegar al 9. Y en la acción de envejecimiento, cada turno, irán aumentando. Eso lo explicaré ahora. Una vez que ya tenemos claro el concepto de cosechar, ¿qué es producir? Producir es convertir la uva en vino, es decir, pasar de estos dos huecos, de estas dos barricas, ya sea la de tinto o la de blanco, a vino tinto, vino blanco, vino rosado o vino espumoso. Pero ojo, como veis, está dividido en 3 huecos, en 3 cuadrículas. Pero esto de aquí necesita la bodega mediana, que es este de aquí, pagando 4 monedas en la acción de construir estructura, y esta necesita la bodega grande, que es esta de aquí, para poder acceder a ella. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, 6 uvas y hago la producción de esta uva, no voy a poder llegar al 6 de vino, puesto que me falta la bodega mediana, con lo cual me tendré que quedar en el 3. Sería perder 3 uvas que tendríamos maravillosamente preparadas para hacer después el completar un pedido. En este caso sería avanzar aquí. Una uva tinta se pasa directamente al mismo número en tinto cuando hacemos la fase de producción. Es decir, una uva de 3 la pasaría a un vino de 3. Si fuera de 4 y cumplo el requisito de tener la bodega mediana, la pasaría a la de 4 sin problema. Pero ojo, no solo se pueden producir uva blanca y uva tinta, como habéis visto, sino que también podemos hacer vino espumoso y vino rosado y vino espumoso. El vino rosado, ¿cómo se hace? Sumando uva tinta y uva blanca. Es decir, en este caso, si tengo 4 y 3, conseguiría, descartando 1, pasar a 7 un vino rosado. Tan sencillo como eso. ¿Cómo se hace un vino espumoso? Pues sumando una blanca y 2 tintas, y se sumarán los valores correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que si tengo esto, por ejemplo, lo que haré será 4 más 3, 7, más 2, 9. Descarto estos 2 y me traigo aquí al 9 el vino espumoso, que obviamente me dará una mayor puntuación. Así es como funciona el tras de vino. Vamos a ver cómo funciona el resto de cosas del tablero individual. Pues ya una vez sentado cómo funciona tanto la cosecha como la producción dentro de nuestro tablero, vamos a ver cómo afectan las acciones del tablero común a nuestros individuales. Comenzamos por construir una estructura. Si en la estación de verano colocamos un trabajador en una casilla de construir una estructura, lo que haremos será pagar el precio de cada una de las casillas que tengamos aquí, el precio que nos indique, para construir la estructura pagando el dinero que tenemos aquí. Por ejemplo, el emparrado dice que vale 2, pues pagamos 2 liras que tengamos en nuestro pool para devolverlo al pool principal y colocamos en este caso el emparrado aquí en esta zona que sirve para las plantaciones, como os explicaré ahora, tanto el emparrado como el riego. Así respectivamente con el resto de las acciones. ¿Qué hace cada una? Pues vamos a ver, el emparrado y el riego sirven para la zona de plantación poder poner las cartas verdes, como ahora os explicaré en la fase de plantación. El molino, lo que haremos es que cada vez que plantemos en cualquiera de los terrenos, recibiremos un punto, siendo que solo recibiremos como máximo 1 en el turno. Si colocamos la casa de campo, cuando llegue el otoño, recordaréis que en el otoño cogíamos o un visitante de verano o un visitante de invierno. Con la casa de campo construida podemos coger uno adicional, ya sea de verano o sea de invierno. Con la sala de catas, si hacemos un tour, que si recordáis era una acción de verano que nos daba 2 monedas, y si nos poníamos en la casilla de bonificación recibíamos 3, lo que haremos será que si tenemos al menos un tokencito de cristal en cualquiera de los vinos, recibiremos aparte un punto de victoria con un máximo de 1 por turno. Aparte, ¿qué más tenemos? Tenemos el yugo. El yugo es la única posibilidad que tenemos de colocar un trabajador en nuestro propio tablero principal, en nuestro propio tablero de jugador. Y lo que haremos será desarraigar una vid, que es quitar una plantación de un terreno concreto, o cosechar un terreno, es decir, mover a nuestra zona la uva, dependiendo de lo que tengamos en cualquiera de los 3 terrenos respecto de lo que tengamos plantado. ¿Qué más? La bodega mediana, que sirve, como os he comentado antes, para acceder al 4, al 5 y al 6, tanto de vino tinto como de vino blanco como de vino rosado, y la bodega grande, que vale 6, que es para acceder al 7, al 8 y al 9, de tinto, de blanco, de rosado y de espumoso. Tan sencillo como eso. Así como funciona todo el tema de construir las estructuras. Jugar una carta amarilla. Las cartas amarillas son las de los visitantes de
verano, que son estos de aquí, estos mozuelos de aquí. Será tan sencillo como poner a nuestro trabajador en la casilla correspondiente y hacer la acción que nos indique aquí. Podemos jugar una carta, en este caso, ganas 4 monedas o cosechas un terreno. Pues una vez que lo hemos hecho, lo mandamos en el montón de descarte que os enseñé antes, el hueco amarillo que tenemos en el tablero principal común a todos los jugadores. Eso es tan sencillo como eso. Exactamente igual cuando el trabajador es un trabajador de invierno. Cuando la casilla es azul, solo que lo haremos en la estación de invierno. Haremos el texto que nos indica aquí y punto. Tan sencillo como eso. ¿Qué es robar una carta verde? Pues lo ponemos al trabajador en la casilla roba una carta verde y robamos una carta de plantación de las que tengamos aquí. Las cartas de plantación pues son estas de aquí. Y ya entro a explicaros cómo funciona estas cartas de plantación y cómo se plantan estas cartas en los 3 terrenos que vamos a tener desde el inicio de la partida. Como os he dicho, estos son requisitos ineludibles para poder plantar esto. Si no tenemos en este caso el emparrado y el riego, no vamos a poder plantar esta de aquí. Imaginemos que tenemos ambas. Imaginemos que tenemos el emparrado aquí y que tenemos el riego, si lo encuentro, aquí. Los tenemos construidos porque en la fase de construir estructura, en la fase de de verano, hemos construido la estructura tanto esta como esta, pagando los costes respectivos de 2 y 3, utilizando 2 trabajadores para ello. Una vez que tenemos esto ya, colocamos esta carta cuando ponemos a nuestro trabajador en la acción de plantar. Y lo que hacemos será que lo bajamos a un terreno de los que tengamos. El valor del terreno, ya sea 4, 5, 6, es el valor máximo de vid. ¿Qué quiere decir eso? Que es el número máximo de uvas que podemos plantar. Este de 4, si tenemos el requisito de estos dos, cuando jugamos plantar, podemos ponerlo en cualquiera de los 3. Pero ojo, si lo pongo aquí, ya solo puedo poner uno más. Imaginemos que tengo esta en la mano, que me da una y una. Y para plantarlo necesito solo el emparrado. En este caso cumplo el requisito. Coloco el trabajador en plantar, pero no puedo poner aquí, porque el valor máximo es 5, y como veis, esta tiene los 4 anteriores más una y una. Tendría que ponerla en esto. Si podría hacer esto, por ejemplo, cuando llegue la fase de plantación, yo colocaré aquí cuando haya puesto a mi trabajador en la plantación y podré poner aquí y ya llegó el límite máximo de 6 que hay en este terreno. Cuando llegue la fase de cosecha, cosecharé un 5 de uva y un 5 de uva tinta y un 1 de uva blanca. Tan sencillo como eso. Así como funciona la fase de plantación. Podemos desarraigar. Desarraigar es, una vez que tenemos construido el yugo, colocamos un trabajador en nuestra zona. La única vez, como os he dicho antes, que podemos colocar un trabajador en nuestro tablero individual. Y lo que haremos será recuperar a la mano cualquiera de las dos plantaciones, ya sea la de 4 ya sea la de 1 y 1, independientemente del terreno que tengamos. ¿Cómo funciona la acción de vender al menos una uva o comprar o vender un terreno? Imaginemos que tengo esta uva aquí y que tengo esto en el 2. Tengo una uva blanca de 2 porque lo he cosechado, porque tengo aquí el terreno. Vamos a hacer el ejemplo perfecto. Vamos a hacer esta de 4 y esta de 5 porque hemos cosechado. Tenemos esto aquí. ¿Cómo funciona la venta de una uva? La venta de una uva es, como veis, el 4, el 5 y el 6. El 4, el 5 y el 6 valen 2. El 1, el 2 y el 3, el 1 y el 2 y el 3 valen 1. El 7, el 8 y el 9, el 7, el 8 y el 9 valen 3. Sería tan sencillo como descartar este token de aquí y coger el precio que nos indique aquí. En este caso, 2 monedas que traeremos a nuestra zona de juego. ¿Cómo funciona comprar o vender un terreno? Si vendemos un terreno, es darle la vuelta y recibir el valor. En este caso, recibir 5 monedas. Pero ya no podremos realizar plantaciones en él. Comprar un terreno exactamente igual, pero al revés. Pagaríamos 5 monedas y le daremos la vuelta para tenerlo disponible. Todas las plantaciones que tengamos en un terreno que vendamos se van fuera. Es decir, si yo vendo este de 6, las plantaciones se van al montón de descarte, le doy la vuelta y ya se quedará así por el lado de vendido. Y cogería en este caso 6 monedas, que las pondría aquí para las acciones que yo vea convenientes en los turnos sucesivos. Así como funciona la compraventa de una uva y la compraventa de un terreno. Eso es en cuanto a lo que tenemos en verano. Vamos a ver cómo funciona el invierno. Las acciones de la fase de invierno que afectan a nuestro tablero personal son cosechar un terreno, producir hasta 2 vinos o completar un pedido. Vamos a empezar por cosechar un terreno. Imaginemos que coloco un trabajador en la casilla libre de cosechar un terreno. Pues puedo cosechar cualquiera de los 3 y lo que hago es sumar el valor de las uvas y ponerlo en fichas correspondientes. En este caso imaginemos que cosecho este terreno. Me dará una uva blanca de 1 y la suma de las 2 de tinto. En este caso 4 y 1, 5. Colocaré aquí en mi numerito de 5. Así es como se como se cosecha cada uno de los terrenos. Si recibimos adicionalmente esa bonificación de más 1 que tenía la casilla de invierno correspondiente a la cosecha de terreno, cosecharemos 2 terrenos. En este caso, imaginemos, por ejemplo, que tenemos este aquí. Os voy a poner el ejemplo. Cosecharíamos este que sería 1 de 4 y 1 de 1 que daría lugar a la de 5, esta que daría lugar a la de 1 y esta de 4 que cogeríamos otro cristalito y lo pondríamos aquí. Recordaros que si por lo que sea esto está así, solo esta de 4 y esa de 4, cuando cosechemos, se vendría
esta de los terrenos aquí de 4 y con la acción adicional, como el 4 ya está ocupado, tendríamos que venirnos al 3. Así sería en este caso. ¿Qué es producir? Pues producir es hasta 2 fichas de vino. Mover de aquí a este lado, en este caso al 3, en este caso al 4. Pero recordad que para poder poner el 4 tenemos que tener la bodega mediana. Si no tuviéramos la bodega mediana, tendríamos uno en el 3 y otro en el inmediatamente inferior. Tendríamos uno aquí en el 2. ¿Por qué no podríamos poner dos uvas? No podríamos poner dos vinos en el 3. Así respectivamente. Eso es como funciona la fase de cosecha y la fase de producción de hasta 2 fichas de vino. Si ponemos nuestro trabajador en la casilla libre a partir de 3 jugadores del +1 en la producción de hasta 2 fichas de vino, podremos producir hasta 3 fichas de vino. Así es como funciona. Y ahora, una vez que tenemos esto ya, ¿cómo funciona completar un pedido? Si colocamos a nuestro trabajador en la casilla de completar un pedido, tenemos que cumplir el requisito de vino que nos indique aquí para obtener esto. Esta carta tendría que estar en la mano y se puede obtener a través de el número 3 en la selección del jugador inicial poniendo el gallo en el número 3 o en la casilla de robar una carta de las lilas de la estación de invierno. En este caso nos pide que completemos 6 vinos para obtener 3 puntos de victoria y 1 de valor residual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que imaginemos que tenemos esto aquí y tenemos esto aquí. Porque hemos producido los distintos vinos y tenemos nuestra bodega mediana para poder llegar al 6. Cuando tengo esta carta en la mano, pongo a mi trabajador en completar, en la casilla de completar, y lo que hago es que pago estos 6, es decir, esto lo descarto, lo devuelvo al pool general de cristalitos y obtengo 3 puntos de victoria que me subiré inmediatamente en el track de puntuación y 1 de valor residual. En este caso, este tokencito lo pondremos 1 más, siendo que el máximo que tenemos de límite es 5 y es que en el siguiente turno recibiremos 5 monedas por donde tengamos el valor residual. Recibiremos tantas monedas como espacio que lo tengamos en el valor residual. Esta carta se descartará, se mandará al montón de descartes del hueco ese y así respectivamente iremos cosechando, iremos produciendo, iremos plantando hasta obtener uno de los jugadores los 20 puntos respectivos. Deciros una última cosa y es que cuando llega la fase de final de año se envejecen tanto las uvas como el vino. ¿Qué quiere decir eso? Que se avanzará un espacio todas y cada una de las casillas que tengamos. Es decir, si lo tenemos por ejemplo en el 3 y en el 6, tenemos un 3 de uva tinta y un 6 de vino tinto, este lo moveremos al 4, este lo moveremos al 7, lo cual nos puede ir dando estrategias para pensar. Imaginemos que yo termino el año en 5 vinos blancos, necesito 6, no tengo por qué hacer una producción de 6, simplemente espero a que termine el año, envejece el vino, se me convierte en 6 y ya en el siguiente turno puedo hacer la acción de completar, terminar este vino, conseguir mis 3 puntos de victoria y mi puntillo de valor residual para recibir una moneda más. Pues así grosso modo cómo funciona, referido al tablero principal, este Viticulture. ¿Seguimos? Vamos a ver cómo funciona este modo solitario de Viticulture, también llamado modo automa. Sencillamente lo que haremos será coger el jugador todos los tokens de un color y coger unos cuantos de otro color que será el automa. Pondremos el número 20, en el track de puntuación el número 20, el token de puntuación del jugador contrario y consiste básicamente en 7 años que son esta distribución que tenemos aquí, tendremos que superar, no igualar ni quedar por debajo, sino superar el número 20 que es donde se encuentra el jugador contrario, en este caso el automa. A su vez, cogeremos estas cartas de aquí que son las de automa. Deciros que estas cartas se divide cada una de ellas en 4 huecos y tiene varios colores. Están los verdes y los amarillos que afectan al verano y está el rojo y el azul que afectan al invierno. Hay algunos especiales, como este por ejemplo, que tienen una T. Estos ahora mismo para el modo básico, para el juego básico no afectan, no sirven. Servirán para cuando se le ponga el módulo de la expansión Tuscany. Entonces si te sale este y te sale el rojo y el amarillo, estos dos no se aplicarán sea cual sea la estación. Ahora, ¿cómo funciona la mecánica? En cada turno lo que haremos será colocar al gallo en cualquiera de los huecos que más nos convenga y cogeremos el cristal correspondiente y lo traeremos a nuestra zona de juego. La mecánica de colocación de trabajadores y el setup inicial es exactamente igual, salvo por estas cositas que os he dicho de la colocación de los cristales y de poner el 20 aquí. Recibiré lo que diga mi mamá, recibiré lo que diga mi papá y una vez que tengo eso ya organizado, empezaré la mecánica de juego. Este cristalito que se lleva a la zona de juego sirve para... En la mecánica principal es exactamente igual que a 2 jugadores, lo que quiere decir que si pongo un trabajador solo lo puedo poner en la primera de las casillas, nunca en la casilla que recibe bonificación. Pero una vez por año lo puedo utilizar
puedo gastar un cristal de los que tenga, de cualquiera que haya cogido, para hacer la acción con bonificación. En este caso, si lo pongo aquí y utilizo el cristalito, robaría una carta verde y a su vez robaría una segunda carta verde, que es la bonificación que recibe aquí. Si lo hago aquí, cuando venda una uva, compre un terreno, vende un terreno, si juego el cristalito, recibiré adicionalmente este punto de victoria, así respectivamente. Estos son los cristales que vas cogiendo en los sucesivos turnos y te vas trayendo a tu zona de juego. Ahora, lo que tenemos que hacer es, al inicio del turno, elegir la casilla en la que nos vamos a poner, coger el cristalito correspondiente y será un turno menos que tengamos para ganar. La dificultad es modulable, se le puede poner por ejemplo un 8º año para que sea más fácil, se puede poner en menos puntuación, tienes que empezar aquí en el inicio, puedes poner por ejemplo para que sea más difícil menos X puntos, es decir, la dificultad es modulable y créeme que ya es difícil de por sí el modo automa. Y lo que tenemos que hacer es, tanto en la fase de verano como en la fase de invierno, levantar una carta. La carta lo que hace es tapar huecos que tenemos para nuestros trabajadores. En este caso, como estamos en la estación de verano, tenemos el hueco verde y el hueco amarillo. El rojo y el azul será para la fase de invierno. El verde y el amarillo, ¿qué hacemos? Pues tenemos que, en la casilla de robar, tenemos que taparla. Y en la casilla de jugar una carta amarilla, tenemos que taparla. Ya no podemos colocarnos ahí. Os recuerdo que al ser exactamente igual que la mecánica de los jugadores, no está disponible la segunda casilla con la bonificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si quiero hacer estación o quiero hacer estación, me tengo que venir con mi trabajador grande, en cuyo caso tampoco recibiré bonificación ninguna. Pues así respectivamente a lo largo de una serie de turnos y levantando tanto la estación de verano como la estación de invierno, en este caso tendríamos que colocar un trabajador del automa en paga 4 para formar. No podremos hacer estación salvo que lo utilizamos con el grande. Así respectivamente. Y el modo en solitario no tiene más. Procura ganarle los 7 años superando el número que venga aquí en la puntuación. La verdad, el modo está chulísimo. Pues este Viticulture no tiene mucho más tampoco. Así que paso a daros mi opinión. Pues nada, mozuelos, esto es lo que da de sí este Viticulture de James Tegmayr y Alan Stone. Puedo deciros sin ningún género de dudas que es el mejor Eurogame al que he jugado en el último mes, 2 meses. Es bestial, reúne muchísimas cosas buenas, no solo lo bonito que es, lo estético, la buena producción que tiene, todos los materiales que suele caracterizar los juegos de Stonemaier, con meeples personalizados, con tableros súper cuidados, con los materiales muy bien llevados a cabo, sino la mecánica. O sea, primero, la cohesión mecánica y temática que tiene es verdaderamente bestial. Te sientes realmente que estás haciendo vino, y conseguir eso con un Eurogame con colocación de cositas y trabajadores y cosas así, tiene muchísimo mérito. Tiene algunas mecánicas que me parecen impresionantes. La mecánica de colocación de trabajadores me parece muy buena, y es que por desgracia Viticulture es muy sencillo asociarlo a agrícola, en cuanto que es un juego de gestión de recursos agrarios del sector primario y todo eso, y después que es un tema de colocación de trabajadores. No se parece tanto a agrícola, créanme, es una similitud más bien entre que el rollo de colocación de trabajadores y que es un mundo así en plan bucólico, pastoril, agrario. Pero quitando eso no se parece en nada a la mecánica de la agrícola. Cosas buenas que tiene Viticulture. La primera, la colocación de trabajadores me parece genial, porque la manera en que se ha gestionado la escalabilidad del número de jugadores me parece muy buena. 2 jugadores, un solo espacio, 3, 4, 2 espacios, 5, 6, los 3 espacios. Y no solo eso, sino que a partir de 3, 4 jugadores, 5 y 6, no solo puedes colocar en el espacio primero, sino que puedes colocar en el espacio central de los huecos que quedan libres, con lo cual vas a tener un beneficio adicional aparte de la acción, con lo cual va a haber tortas por ser el primero en hacer las distintas acciones. No solo eso, sino que además la segunda mecánica que más me gusta de colocación de trabajadores es que siempre vas a tener un hueco disponible, y es el hueco que te va a facilitar tu grande. La mecánica del grande es maravillosa, está muy bien hecha, porque es una especie de baza adicional que tienen todos los jugadores en caso de pongo el gallo muy abajo, pierdo la posibilidad de ser de los primeros, pero al estar más abajo el beneficio que obtengo es mayor, pero claro, me voy a quedar sin la acción que quiero. Si la partida está muy avanzada y lo que necesitas es los puntos de victoria que te va a dar completar un pedido en la acción de invierno, en la estación de invierno, obviamente el primero que va a bloquear aquello es a cerrarlo y a fastidiarte. Se puede solventar, y se solventa con la mecánica del grande, es decir, siempre vas a poder hacer algo, pero que sepas que lo puedes hacer una sola vez. De hecho, el rollo de las 2 estaciones y eso me recuerda a otros juegos también de Rosenberg, como el Campos de Arle, como el Banquete de Odín, toda esa distribución de las acciones distintas, que la verdad es genial y no deja de ser una mecánica de colocación de trabajadores estupenda. Más cosas que me gustan. Una de las cosas que más me gusta es que para mi Viticulture es un juego de sorpresas, de improvisación. Tiene su estrategia básica desde el principio del juego, donde vas creándote tu mecánica, tu sistema de gestión de recursos, de obtención primero de uva y después
lo que es la producción y después lo que es la cosecha y después la producción, sino que además tiene ese toquecillo que te dan los visitantes de verano y los visitantes de invierno. Ese azar, esa capacidad de innovar que tienes sobre la marcha, en plan de coge la carta y dices, joder, qué buena. Y es que todas las cartas que tiene, tanto los visitantes de verano como los visitantes de invierno, lees la carta y siempre te parece más tocha que la anterior que has tenido. Entonces, eso te da un toquecillo muy, muy, muy bueno. Cosas que no me gustan de Viticulture. Y ya está. Vamos a ver, puedo llevar tranquilamente los 2 meses que... el mes y algo que voy a hacer con el juego, puedo llevarle 10 partidas, 12 a más de 2 jugadores. El modo solitario llevo 4 o 5. El modo solitario también genial, verdaderamente estupendo, está muy bien llevado, los niveles de dificultad es muy difícil, os lo aviso, los niveles de dificultad me lo he hecho nada más que en el modo muy fácil, de ahí no he pasado, necesito el 8º año, el 7º año pierdo indefectiblemente, pero lo que es esa crítica que le hacen, que es que para poder encontrar algo de crítica os prometo que me he tenido que meter en la BGG y ver los ratings negativos en qué se basan. Las críticas principalmente son 2. Primera, no deja de ser un mueve cubos. ¿Y qué coño esperas? O sea, es un Eurogame. Y bastante bien encaja hasta la mecánica y muy bonito es el tema de los cristales, muy bien están los meeples personalizados, tus tableros individuales y el arte que es precioso. O sea, es que no... me parece absurda esa crítica. Y la segunda va referida al azar que te dan las cartas de visitante. No solo las cartas de visitante, sino el azar de las cartas que tienes cogiendo de las plantaciones, que puede que no te salga la uva que vas buscando. Sigue buscándola. O sea, es que no... eso para mí no es una crítica que se la pueda hacer a Viticulture. El azar de las cartas de visitante se suple perfectamente llevando una estrategia perfectamente definida, que es ir a pedidos exclusivamente. Pasa de los trabajadores. Pero es que tienes tantísima amplitud de posibilidades, tantísimas cosas por hacer. Puedes ir exclusivamente a la mecánica de voy a conseguir puntos única y exclusivamente con los visitantes. Voy a conseguir puntos única y exclusivamente con la gestión del tablero principal. ¿Cómo? Haciendo la sala de cata, haciendo el molino. Vas haciendo las distintas acciones y vas obteniendo puntos cada turno. Y en una serie de turnos, pues has obtenido pues 7, 8, 9 puntos. Si tienes los dos, pues te puedes gestionar un montón de puntos sobre la marcha. ¿Que quieres hacerlo a través de las cartas? Sabes que te las juegas un poco al azar, pero hay cartas que son brutalmente tochas, con lo cual en 3 turnos puedes conseguir también 4 o 5 puntos. Tiene muchísima interacción entre los jugadores, muchísima interacción, por ejemplo, en el tema de las cartas. Hay uno que es el profesor principiante, el profesor no experto o algo así se llama, que te va a dar un punto por cada otro jugador que haya que tenga todos los trabajadores ya creados. Con lo cual es que hasta en esa interacción me parece bueno. No comparto para nada la crítica del azar de las cartas, porque no es solo una estrategia que vaya al azar de las cartas. Puedes ir a 25.000 estrategias. Si quieres, ve solo a pedidos. Ve a acción de invierno, acción de verano, voy plantando, voy haciendo mis cositas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Cogeré una carta que tendré más o menos en recámara con el máximo de 7 al final del turno dentro del otoño, y ya después cuando llegue la hora de la verdad, que llegue la acción de la estación de invierno, será cuando me pongo con los trabajadores a piñón, cosecha, producción, completar. Y punto. Muchísimas estrategias. En las partidas que llevo, defecto así gordo no le he encontrado ninguno. Ya os digo, me parece con diferencia el mejor Eurogame al que he jugado en el último mes y pico. Así que nada, chapó por maldito game, como siempre, en su línea. Todo lo que toca lo convierten en oro, reyes del hype, al igual que Stensmayer. Los 3 juegos que tiene Stensmayer ahora mismo, que son Viticulture, por orden son Viticulture, Euphoria y Sight, geniales los 3. Viticulture me parece el más elegante, me gusta mucho la definición que le dio mi amigo Alberto Rebolledo de Rincón de Jugones, al cual le mando un saludo. Es un juego muy elegante, un juego muy bonito, que llena mucho en mesa, que entra muy fácil, que se explica en 2 minutos y que el juego está genial. Así que ya sabéis, pegadle un tiento a esta edición esencial con las mejores cositas de Tuscan y de la expansión, como he dicho en la explicación traída revisadas por Uwe Rosenberg. Uwe, te quiero. Y poco más por nuestra parte. Si quieres dejar alguna crítica, alguna cosilla, comentario, aquí abajo en la cajita. Ya sabéis, como siempre, leemos todo, contestamos todo, salvo que se nos pase. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos en el tablero. Chao, mozuelos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.